Inicio a nuestra clase del día de hoy. Quedamos pendientes la semana pasada sobre un tema que era la demanda, principalmente los requisitos de la misma. Recuérdense que estamos involucrados en el juicio ordinario y hoy vamos a hablar cómo redactamos una demanda en juicio ordinario. A partir de que ya hablemos de esta demanda, en las próximas sesiones ya estaremos hablando de las actitudes del demandado frente a esta demanda. Hablaremos de las excepciones previas, perentorias, mixtas. Hablaremos de la contestación negativa a la demanda, de la reconvención. Nos involucraremos a analizar toda la teoría de la prueba hasta llegar a la sentencia en el juicio ordinario. El día de hoy vamos a dividirlo en dos partes. Voy a dar una explicación conforme a lo que está en el Código Procesal Civil y Mercantil y lo que ustedes deben de entender de los requisitos de este primer escrito, pero principalmente de la demanda. Y en la segunda parte, pues voy a proyectar una supuesta demanda ordinaria con los requisitos que explique para que ustedes vean de qué forma pues se van introduciendo dentro de este acto introductorio de la acción. En las clases anteriores a la Semana Santa, lo que estábamos nosotros hablando en relación a la demanda es que este es el acto introductorio de la acción y explicamos también que estaba dividido en tres partes. Recordarán que hablamos que estaba dividido en una parte introductoria, el cuerpo y el cierre, y que este era un proyecto de sentencia. Lo que voy a tratar de explicar entonces es efectivamente cuáles son esos elementos formales de la demanda. Esta demanda civil es una demanda formalista, debe cumplir con todos los requisitos que establece la ley basado en el principio de legalidad. No tenemos que omitir ninguno porque se corre el riesgo de que el mismo todo sea atacado a través de una excepción de demanda efectuosa. Hemos explicado también que el fundamento normalmente de la demanda son el artículo 61, el 63, el 106 y el 79, pero por supuesto está integrado por una serie de más artículos del Código Procesal Civil que aquí vamos a ir explicando poco a poco. Entonces lo vamos a hacer por partes. Primero voy a hablar de la parte introductoria del escrito. Hay una parte de introducción. Quiero adelantarles que en la parte de introducción lo que normalmente vamos a encontrar son los datos de identificación del solicitante y del demandado. No datos completos del demandado, pero sí determinar contra quién va dirigida la demanda. Y por supuesto también va en esa parte introductoria el juez u órgano jurisdiccional que es el que deba conocer basado en las reglas de competencia. Entonces, en la introducción del escrito de demanda, vamos a aplicar los primeros artículos de ese artículo 61. Si nosotros vemos, ustedes tienen su código procesal a la mano, pues el primer elemento que dice el artículo 61 es que tenemos que designar el tribunal a quien se dirige. El sentido común nos dice, mis estimadas amigas y amigos, que nosotros no podríamos dirigir una solicitud si no indicamos a quién se la dirigimos. Cualquier solicitud judicial o administrativa. Entonces, el primer elemento fundamental de la demanda es dirigirnos a quien nosotros queremos que conozca la demanda y decide la demanda, no porque nos agrade, sino porque por ley le corresponde hacerlo. O sea, basado en las reglas de competencia, es el órgano que le corresponde conocer. Yo hago una especie de símil, lo decía en la clase anterior, pareciera que lo hago y no tiene ninguna relación con el ámbito procesal, pero cuando ustedes realmente encuentran a alguien a quien le quieren pedir algo, pues ustedes se dirigen con su nombre y apellido y lo llaman muy respetuoso don Jorge Luis González. Y si él no los conoce, porque por supuesto no, la idea es que no, ustedes se van a presentar con él. Pues así funciona una demanda. Ustedes primero se dirigen ante un juez, que es el competente, no es cualquier juez. Y es un juez que tiene nombre y apellido, pero cuando yo me refiero a nombre y apellido del juez,
Solo recuérdese que no me refiero a que tengamos que darle su nombre propio y apellido, no. Tenemos que identificar al juez por la jerarquía, si es juez de paz o de primera instancia, por la materia, si es un juez de familia, si es un juez civil, en el caso particular de nuestro curso, y por el territorio, si es un juez de primera instancia, de qué departamento, y si es un juez de paz, del ramo civil, de qué municipio. Entonces, nosotros tenemos que identificar. Error sería poner señor juez de primera instancia civil, porque en Guatemala hay jueces de primera instancia civil en todos los departamentos. Error sería poner juez de paz civil, porque juez de paz civil hay en todos los municipios. Error también sería poner juez de primera instancia nada más, porque hay más todavía, porque en todos los municipios hay jueces de primera instancia civiles, penales, laborales, etcétera. Entonces tenemos que ser muy claros en que tenemos que ir dirigido al juez que nos corresponde dirigirnos, al juez de primera instancia civil. Ya estamos estableciendo jerarquía, primera instancia, materia civil del departamento de Guatemala, territorio. De esa manera nos estamos dirigiendo al juez que le corresponde conocer. Y es una escogencia que no hacemos por voluntad propia, no es porque nos agrade cómo resuelve él, no es porque nos agrade el tribunal, no es porque está más cerca de donde nosotros ejercemos la profesión, no, es porque a él, por conformidad con la ley, es al único que le corresponde conocer del caso que nosotros le estamos sometiendo a su conocimiento. Una vez ya puesto el nombre de quien nos vamos a dirigir, nos identificamos frente a él. El numeral segundo del artículo 61 del Código Procesal Civil dice que tienen que indicarse los nombres y apellidos completos del solicitante. Pero hay otra posibilidad, o de la persona que lo represente. Entonces, nombres y apellidos completos. No puedo yo, si bien es cierto, públicamente me hago llamar o me llamo Mario Gordillo y me conocen públicamente solo como Mario Gordillo, ese no es exactamente mi nombre. Yo soy Mario Estuardo Gordillo Galindo. Por consiguiente, así tendría que identificarme. Puede ser que comparezca yo o puede ser que yo designe a un mandatario. Entonces, si el mandatario es el que va a llegar, él es el que se va a identificar. Entonces, dos opciones. Si es la persona, el solicitante, el que comparece, él se identifica. Si es la persona del mandatario que comparece, él es el que se identifica. Y por supuesto, la identificación no solo corresponde a un nombre y un apellido, perdón, los nombres y apellidos, sino también a todos esos atributos de la personalidad que lo hacen, valga la redundancia, persona. Recuérdense ustedes que los atributos de la personalidad son el nombre, el estado civil, la capacidad, el domicilio, el patrimonio. Esos son los atributos de la personalidad. Y aquí exactamente nos los van a poner. Ya nos pidieron el nombre, nuestra edad, que es para determinar nuestra capacidad de ejercicio, nuestro estado civil, que en este caso es simplemente la calidad de soltero, casado o unido de hecho, si somos guatemaltecos o no lo somos, si somos profesionales, qué profesión es, y si no, solo ejercemos un oficio, cuál es, y el domicilio. Entendiéndose por domicilio, que ya se los expliqué a ustedes en su oportunidad, no el sinónimo de residencia. Domicilio no es residencia. Yo resido en un lugar, estoy avecindado en en un municipio y estoy domiciliado en un departamento. Mi residencia es la casa donde yo habito, mi vecindad, mi municipio donde está ubicada mi residencia, y mi domicilio, el departamento donde está ubicada mi vecindad y mi residencia. Entonces, el domicilio es siempre la circunscripción departamental donde ustedes tienen su residencia. Entonces, no vayan a confundir cuando hagan un primer escrito, poner en lugar del domicilio la residencia, porque estarían incurriendo ustedes en una omisión de unos requisitos de ese primer escrito. Luego, la ley también nos pide a nosotros que indiquemos un lugar para recibir notificaciones.
Quiero resaltar aquí algo importante. El Código Procesal Civil y Mercantil, donde en aproximadamente, qué decirles yo, 60 años, 65 años, siempre ha determinado que el lugar para hacer notificaciones debe estar dentro de la circunscripción municipal donde el tribunal tiene su sede. Por ejemplo, en el Código Procesal Civil y Mercantil, en un artículo, se establece que el perímetro de la ciudad de Guatemala empieza en la primera avenida y termina en la 12 avenida y en la primera calle a la 18 calle. Y eso implicaba que solo en ese perímetro uno podía señalar lugar para recibir notificaciones, salvo que fuera a la oficina de un abogado, lo cual permitía hacerlo fuera de ese perímetro. Pero si yo vivía en la zona 6 y quería plantear una demanda, no podía señalar la zona 6 para recibir notificaciones, sino en ese perímetro. Y normalmente la forma en que se ha ido notificando es en las oficinas de los abogados. Sin embargo, a partir de hace ya 3, 4 años que entra en vigencia la ley de las notificaciones electrónicas y hace un año que entra en vigencia la ley de los expedientes electrónicos, pues ahora es obligatorio el incluir dentro de la forma de recibir las notificaciones un casillero electrónico. Entonces, cuando ustedes ya empiecen a ejercer, tienen que ir al organismo judicial, pedir un registro de un casillero electrónico, les van a asignar un número formado por sus iniciales y un número, y con ese número les van a estar notificando a su casillero electrónico. Ustedes van a estar recibiendo las notificaciones vía correo electrónico, les va a informar correo electrónico que hay una notificación en su casillero, ustedes van a su casillero, abren el casillero y ahí van a encontrar copia de la cédula de notificación, de la resolución y del documento que se está resolviendo. Entonces, así funciona en este momento. Entonces, aquí no hay ya mucha complejidad como había antes, en el sentido de tener que tener un lugar físico para recibir notificaciones, sino lo hacemos ahora a través de lo que se denomina el casillero electrónico. Acá se agrega algo más normalmente en los escritos, que no aparece en el artículo 61, pero sí aparece en unos artículos posteriores, y es que todo escrito debe estar auxiliado por un abogado. Y ustedes, el abogado que ustedes designen en su escrito de demanda, va a ser el abogado de todo el proceso, salvo que ustedes lo sustituyan o simplemente ya no vaya a continuar, ustedes tengan que sustituirlo, pero mientras tanto solo él podrá auxiliar, él o ellos, porque pueden ser varios abogados, puede auxiliar dentro del proceso. Me explico. Si ustedes me contratan a mí para ser yo el abogado director, voy a indicar aquí, señalo por las notificaciones de casillero electrónico y actúo bajo la dirección del abogado Marisol Gordillo Galindo. Hasta ahí estamos hoy. Sabe el juez que todos los escritos tienen que venir firmados por mí, y si uno de ellos no viniera firmado por mí, seguramente lo va a rechazar, salvo en casos de suma urgencia, que también lo se permite, que se hace en forma accidental. Pero normalmente, si ustedes le asignan esto a un abogado, él se va a encargar de todo el proceso, salvo, insisto, que ustedes lo sustituyan. Entonces, hay que indicar qué abogado es el que los va a auxiliar dentro de su escrito de demanda. Luego vamos a indicar el nombre y residencia de la persona a quien reclamamos un derecho. Esta es la parte donde identificamos al demandado. Entonces, ¿quién es el demandado? Pues es fulanito de tal, ¿ok? Su nombre de él. ¿Quién reside en tal lugar? Tenemos que indicar el nombre y su residencia, no más datos. La ley nos dice que tenemos que indicar su edad de estado civil, salvo que pidamos el arraigo, que solicitemos la medida de arraigo, en el cual sí habría que identificar con todos sus datos para librar el oficio de arraigo al Instituto de Migración. Pero lo único que tenemos que indicar es: promuevo esta demanda en contra del señor Carlos Enrique Solórzano González, quien reside en tal y tal lugar. A veces no conocemos la residencia, caso en el cual lo único que tenemos que hacer es decir que no la conocemos, que la ignoramos, pero hay que siempre un lugar para recibir notificaciones. Si bien el artículo dice, fíjense cómo dice ese numeral cuarto: nombres y apellidos y residencia de las personas de que se reclama un derecho. Si se ignora la residencia, se hará constar.
O sea, ahí pareciera que si se ignora uno lo hace constar y ya no señala, si uno no señala dónde notificarle, nunca van a poder emplazar a los demandados. Entonces, lo que pasa acá es que yo puedo saber dónde trabaja la persona, dónde vive la mamá, dónde viven los hermanos, dónde vive la esposa, dónde vive, dónde tiene su oficina, dónde tiene su empresa, pero no sé dónde reside. Entonces, yo tendría que poner de que ignoro su residencia, pero puede ser notificado en lugar de su trabajo ubicado en tal lugar. O ignoro su residencia y puede ser notificado en la residencia de su señora madre ubicada en tal y tal lugar. Así es como funciona. La primera parte, que es la parte introductoria del memorial de demanda. La segunda parte del memorial es el cuerpo de el cuerpo de la misma. Acá lo que voy a explicar en unos momentos es que acá, recuérdense ustedes cuando yo hablé del silogismo en el ámbito judicial, yo les decía que hay una premisa mayor que es el derecho y una premisa menor que son los hechos. Los hechos tienen que encuadrar con el derecho. Si yo estoy reclamando X cosa, pero la ley no regula esa situación, entonces realmente no estoy basado en una norma legal y tengo que encuadrarla. Por eso en alguna oportunidad yo les decía a ustedes, si la ley dice que el matrimonio se disuelve con el divorcio y una causal de divorcio son los malos tratos, y Juan y María están casados y se quieren divorciar por malos tratos, encuadra. El derecho nos da la pauta de que el matrimonio se disuelve con el divorcio y que una causal de divorcio son los malos tratos. El silogismo menor son los hechos. Juan y María están casados, Juan le da malos tratos a María y María se quiere divorciar por la causal de malos tratos. Entonces, cuadra en los hechos con el derecho. Entonces, en esta parte del cuerpo nosotros tenemos que hablar de hechos que encuadren con el derecho y, por supuesto, que al final nos permitan hacer la pretensión o reclamar la pretensión. Entonces, aquí vamos a hablar de los hechos, del derecho y, por supuesto, también de la forma en que nosotros vamos a anunciar nuestra prueba que vamos a pedir en su oportunidad ya en la fase procesal. Entonces, ¿qué contiene esta parte de la demanda? En primer lugar, una relación de hechos a que se refiere la petición fijadas con claridad y precisión. Acá lo que ustedes tienen que hacer es relatar los hechos que encuadran con el derecho. Al ejemplo que acabo de decir, ¿qué tendría yo que hacer? Señor juez, los hechos, pensando que María se quiere divorciar, estoy pensando en voz alta, diría, contraje matrimonio con Juan tal fecha. Dentro del matrimonio no procreamos hijos ni adquirimos bienes. El día tal, el Señor, con lujo de fuerza, me dio malos tratos, arrastrándome por la calle de las calles de la zona 5, sin ningún objetivo. En tal virtud, vengo a pedir el divorcio por la causal de malos tratos en contra. Estoy hablando de unos hechos muy reducidos, por supuesto los podemos ampliar más, pero estoy hablando que estoy explicando para que vean cómo cuadra esos hechos con lo que al final dice la ley. Entonces, enseñarles cómo se redacta los hechos es un tema un poco complejo, porque eso depende de cada quien, cómo sepa redactar y cómo pueda darse a explicar. Pero lo importante es que le expliquemos al juez los hechos por los cuales nosotros creemos que tenemos el derecho y queremos que se declare la pretensión. María le relata al juez los hechos, que se casaron, que no hubo hijos, que no hubo patrimonio, porque eso hay que discutirlo, de que Juan le ocasiona malos tratos y por eso quiere el divorcio. ¿Y qué pretende al final? El divorcio. ¿Cuáles van a ser las normas del fundamento derecho? Eso, los artículos que regulan exactamente que el divorcio o el matrimonio se disuelve con el divorcio y que una causal de divorcio es los malos tratos y con eso pues encuadramos ambas cosas. Entonces, los hechos tienen que ser fijados con claridad y precisión. Si yo vengo a promover una demanda de divorcio y en los mismos hechos digo, por ende, solicito que se declare la separación, yo ya no estoy hablando con claridad y precisión, estoy hablando en una forma contradictoria. O es el divorcio o es la separación, que son dos cosas distintas. Y lo que pasa muy normalmente es que nosotros en los hechos estamos hablando y se nos incluyen, pero ahora con el sistema de la informática, donde muchos colegas lo que hacen es copiar un proyecto anterior,
dejan nombres del proyecto anterior y los dejan los hechos, entonces ya no hay claridad y eso permite que el juez rechace la demanda. Luego de eso, pues ahí tenemos que encuadrar el fundamento de derecho. Ese fundamento de derecho está integrado por normas de carácter sustantivo, las que encuadran con los hechos, y normas de carácter procesal que encuadran con el procedimiento que estamos nosotros llevando. Si aquí el ejemplo que yo di era de un divorcio por causal de malos tratos, los artículos que se refieren a eso son parte del fundamento de derecho. Y como ahora se tramita en juicio oral esto, pues los artículos del juicio oral son los que son fundamento de derecho, adjetivo de derecho procesal, que se incluye en este fundamento de derecho. Posteriormente a esto viene un anuncio de la prueba. El anuncio de la prueba, recuérdense ustedes, esto lo vamos a ver ya despuesito de exámenes, creo yo, o de repente todavía antes del examen, vamos a abordar la teoría de la prueba. Y en esa oportunidad yo les voy a explicar a ustedes cuál es el procedimiento probatorio. Ya hemos hablado varias veces de esto y ya en alguna oportunidad ya lo expliqué. De hecho, ya fue motivo de alguna pregunta en el examen. Para que una prueba se convierta en prueba, tiene que ofrecerse. ¿Y dónde se hace? En la demanda y en la contestación. Y aquí en la demanda, en este apartado del cuerpo de la demanda. Aquí se hace un anuncio de la prueba. La prueba que ustedes aquí anuncien es la prueba que ustedes pueden proponer ya en la fase de los 30 días de prueba. Y si ustedes la proponen, el juez podría diligenciarla también en esa fase de 30 días y se convierte en prueba. Entonces, para que la prueba se convierta en prueba, tiene que ofrecerse en la demanda o en la contestación por el actor o por el demandado. Tiene que proponerse en la fase de prueba por el actor o por el demandado. Debe diligenciarse por el juez. Y si cumple esas 3 etapas, esa prueba forma parte de la prueba ya en el proceso para ser valorada al momento de dictarse la sentencia. Eso lo van a entender ustedes cuando hablemos un poco más de la teoría de la prueba, pero aquí estamos cumpliendo con la primera etapa del procedimiento probatorio, anunciando la prueba en nuestra demanda. Si ustedes no la anuncian, ustedes se les olvida este apartado y no ponen prueba, sucede que cuando entren a la fase de prueba y le digan, pues quiero proponer este medio de prueba, le decir, juez, ¿cuál es si usted no ofreció ninguno? Entonces, tenemos que ofrecerlo en la demanda si son los actores o en la contestación si son los demandados. Y por último, en esta parte del cuerpo vienen las peticiones. Las peticiones, vamos a dividirlas en 2. Hay peticiones de trámite y peticiones de fondo. Ya cuando vean el memorial lo van a entender un poquito mejor. Las peticiones de trámite son peticiones que se realizan para que le den trámite al proceso. Peticiones que ustedes quieren que el juez resuelva ya inmediatamente o que le dan movimiento al juicio. Y las peticiones de fondo es lo que ustedes al final quieren que el juez declare en la sentencia, condenando a alguien, haciendo una declaración o haciendo una situación completamente similar, pero es el fondo ya del asunto. Eso es la parte del cuerpo. Y el cierre, pues el cierre también cumple con ciertos requisitos. Aquí les voy a explicar que la ley exige que se haga una cita de leyes, que pongamos el lugar y la fecha, que indiquemos el número de copias, que vaya firmada por el abogado director y por el solicitante. Y esto no lo dice el Código Procesal Civil, sino la ley del timbre forense. Cada hoja de memorial tiene que llevar un timbre forense de un quetzal como un requisito de ese escrito de demanda. Pero bien, entonces vamos a encontrar una cita de leyes que es un complemento de las normas sustantivas y procesales que tienen relación con el hecho y con el procedimiento seguido. Aquí van a encontrar una serie de artículos, por ejemplo, se le explicaba a alguna compañera de otra sección, porque hacemos una cita de un montón de artículos. Entonces me decían, mire, y si obviamos uno, yo les decía, yo no estoy muy de acuerdo con este apartado, pero la ley lo exige, pero yo podría poner cita de leyes, artículo 1 al 624 del Código Civil. Todos. Y que entonces el juez me podría decir, bueno, es que usted no cité los artículos, todo el Código Procesal Civil. Pero por supuesto no me atrevo. Entonces, ¿qué hago? Yo busco, por ejemplo, ofrecí la declaración de parte, hago cita de los 2 artículos que hablan de la declaración de parte en el código.
Ofrecí declaración de testigos, lo que cita la declaración de testigos. Estoy pidiendo condena en costas, donde está regulado la condena en costas. Señalé luego ofrecí notificaciones, el artículo que indica eso. Acompañé tantas copias, el artículo que dice cuántas copias acompaño. Y esa es la serie de artículos que uno coloca ahí, que les digo yo que a mi criterio no tiene ninguna relevancia, y si faltara una norma, un artículo, no va a ser objeto para que les rechacen a ustedes un memorial. Y luego viene el lugar y la fecha. En este caso sería Guatemala, 2 de abril del año 2024. Luego hay que indicar el número de copias que se acompañan. Aquí también hago un paréntesis para tratar de explicarlo. Nosotros estamos obligados a acompañar tantas copias como partes contrarias hayan que notificar. Si usted, amigo o amiga que me está escuchando, hace una demanda, y esa demanda es dirigida en contra de 5 demandados, pues al tenor literal de este artículo debería acompañar 5 copias. Sin embargo, hay un artículo más adelante que obliga a juntar una copia extra. Esa copia extra se utiliza para reponer las actuaciones en caso de pérdida, y esa hoja extra la archiva el tribunal. Entonces, siempre que ustedes vayan a acompañar a hacer una demanda, tiene que acompañar tantas copias como partes contrarias vayan a notificar, más una extra para el tribunal. Entonces, ejemplifico. Si yo tengo 2 demandados, acompaño 3 copias. Si tengo 5 demandados, acompaño 6 copias. Si tengo 10 demandados, acompaño 11 copias. Si tengo 50 demandados, acompaño 51 copias. Así es que tengo que acompañar tantas como partes contrarias más la del tribunal. Si alguien se pregunta, bueno, ¿y la copia de uno, la copia del que está demandando? Pues esa no la tengo que acompañar. Esa la llevo yo y me la sellan de recibido, yo tengo mi copia, pero yo no la tengo que, no la voy a acompañar para que después me la devuelvan si yo la tengo. Entonces, yo estoy obligado a dar copias para las partes contrarias y una copia extra para el tribunal. Y el memorial finaliza con la firma del mismo por parte del solicitante y con el auxilio del abogado. A veces la parte solicitante no puede o no quiere firmar, y entonces lo puede hacer el abogado. El abogado que ustedes propongan como su abogado director va a firmar todos los memoriales, ya sea auxiliando al que está pidiéndolo con la firma de él o sin la firma de él. En el caso que no esté la firma de él, será a ruego. Entonces será a ruego del compareciente, quien no quiere firmar o no puede firmar, y firma el abogado. El abogado puede firmar. Y hay un sentido común con esto, porque si ustedes tuvieran que evacuar una audiencia en un lapso de 24 horas o de 48 horas y los memoriales tuvieran que firmarlos directamente las partes, entonces imagínense, no sería muy posible decirle, mire, véngase donde esté, tiene que firmarme algo aquí. No, ustedes firman todo. Él ni se entera. Cuando usted se entere, ustedes ya hicieron el memorial, lo firmaron a ruego, lo presentaron con plena validez y hasta van a resolver en algún momento, y ustedes le dirán que al final de cuentas ustedes ya lo presentaron, y eso es una atribución del abogado director. Otras cuestiones, esto es en relación al escrito inicial. Otra de las cuestiones importantes aquí que debo de concluir, y con esto voy a concluir esta presentación, es que la demanda que ustedes hacen se puede ampliar. Y el único requisito es que la misma no haya sido contestada. Entonces, si en alguna pregunta del examen le digo, ¿puede ampliar usted la demanda o hasta qué momento se puede ampliar la demanda? Se puede ampliar siempre y cuando la misma aún no haya sido contestada. Si la demanda ya fue contestada, entonces no se puede ampliar. ¿Existe el derecho del actor a ampliar su demanda? Sí. ¿Por qué? Pues porque omitió algo, porque hay algo que no es exactamente lo que él quería decir. Entonces puede ampliarla o modificarla siempre y cuando no haya sido contestada. Si ya se contestó, entonces precluye el derecho del actor a ampliar esa demanda. Muy bien. Ahora, voy a pasar a la segunda parte. Voy a hacer la presentación de un escrito. Es una demanda ordinaria. Quiero decirles que es una demanda ordinaria ficticia. Es decir, no es un caso real, es un caso ficticio inventado, pero para fines educativos nada más. Lo hice de esa manera para que
Ustedes efectivamente, déjenme ver nada más si lo encuentro. Sí. Para que ustedes puedan ir entendiendo lo que aquí voy a tratar de explicar. Déjenme ver. Ahorita doy la palabra. Deme un segundito. Sí, Telma, por favor. Buenas tardes, Lico. Solo tenía un par de consultitas que hacer. Sí, dígame. Si yo voy a redactar la demanda de mi cliente y mi cliente tiene varios nombres, como esas personas que tienen identificación de persona, creo que es. Sí. ¿Se ponen todos los nombres o se puede poner cualquier nombre? Todos. Incluye todos. Usted tiene que poner Mario Alberto González Marroquín, y también conocido como Mario González Marroquín, como Mario Marroquín, como Mario M. Marroquín, y se identifica con los datos. Los nombres los ponen todos. Ok. Y otra, perdón, si comparece un mandatario, ¿cuál sería la forma correcta en que él deba de demostrar su personería? ¿Con una copia simple de su mandato o el original del mandato o con una copia autenticada de su mandato? Mire, pues, tiene que ser con un mandato otorgado en escritura pública registrado en el archivo de poderes. Ese es el requisito. La ley exige que se presente copias. Entonces puede ser con una copia, puede ser con una fotocopia, con una fotocopia debidamente legalizada, o puede ser con el propio mandato. Normalmente, para curarnos en salud, porque hay jueces con algunos criterios, presentamos el mandato y pedimos que lo deje certificado en autos y no lo devuelvan. Ese es el camino que utilizamos mejor para que en algún momento el juez no diga por no acompañarse el mandato, sino solo copia, no lo vayan a rechazar y uno pues corre ese riesgo. Entonces, lo que hacemos es presentar el mandato y dentro del memorial donde se persona el mandatario, pedir que se deje certificado en autos el mandato y se devuelva. Gracias, Lico. Una última, nada más solo como duda. En el artículo 63 que usted dijo que hay que presentar una copia extra, esta es la que se llama duplicado, ¿verdad? No se llama duplicado. No se llama duplicado. Es una copia, Por eso, pero esa va firmada también. La ley no habla exactamente si van o no van firmadas, y le cuento, Telma, es que yo firmo todas. Yo firmo originales y firmo copias. Nunca he tenido, no tendría por qué tener yo ningún inconveniente en cuanto a eso. Algunos colegas sacan solo la firma del original y todos los demás van en fotocopia. Pero la firma para mí del abogado por lo menos debe ser original en todas las copias. Mi punto de vista. A ver, no hay una normativa de eso. Dicen que usted lleva la demanda y la firma y acompaña tantas copias de eso. Y cuando habla de copias, habla copias para las partes y copias para el tribunal. No se habla de un duplicado. Gracias, Lic. Para servirle. Ok. Ya tienen ustedes la presentación de una supuesta demanda ordinaria. Esta, como le digo yo, es un caso ficticio. No tiene mayor relevancia el que hablemos sobre el caso particular, porque es un caso ficticio, pero sí sobre los requisitos. Esta demanda, aquí le hemos colocado al principio, identificado qué clase de demanda es de una demanda ordinaria declaratoria de obligación de pago de venta de vehículo. Eso se pone solo para que el tribunal identifique si es un juicio ordinario, un juicio sumario, un juicio oral, y le ponga un número, porque ahí es donde le colocan el número que le corresponde. Y luego ponemos el nombre del tribunal, el tribunal o juez que nos estamos dirigiendo. En este caso, creemos que el juez competente es el juez del Departamento de Guatemala de primera instancia, ramo civil. Cumplimos aquí con nombres y apellidos, por supuesto, dijimos que es de primera instancia, puede haber sido de paz, pero es de primera instancia, jerárquicamente.
Luego pusimos que es de ramo civil, podría ser de ramo familia, pero de ramo civil, materia. Y luego del departamento de Guatemala, territorio, podría ser el departamento de Sololá, de Chimaltenango, de Quetzaltenango. Entonces, estamos cumpliendo con los 3 elementos fundamentales. El juez por su jerarquía es el juez de primera instancia, el juez mayor. Por la materia es un juez civil y por el territorio es un juez del departamento de Guatemala. Tengan muy presente, es el sentido común, pero ahorita se me viene a la mente decírselos, aunque yo sé que ustedes no lo harían de esa manera, pero no podemos poner señor juez de primera instancia del ramo civil, o perdón, señor juez de paz de civil del departamento, porque los jueces de paz no tienen circunscripción en su departamento. Ahora, a la inversa sí se podría poner jueces de primera instancia en municipios. De hecho, hay en los municipios importantes que ustedes ya escucharon en aquella oportunidad con lo de la cuantía, en municipios como por ejemplo en Coatepeque, hay municipios de Misco, Villanueva, Amatitlán. Acá hay jueces de primera instancia que abarcan el municipio, que esos municipios se convirtieron en municipios muy grandes, por consiguiente hay jueces de primera instancia con competencia en ese municipio, pero es por su importancia y por su amplitud. Luego comparece la persona, aquí el actor es Jorge Alberto Monzón García. Su nombre completo, Jorge Alberto Monzón García. Como me preguntaba Telma, si hubiera sido Jorge Alberto con otros nombres, pondría yo Jorge Alberto Monzón García, también conocido como Jorge Monzón, o Jorge Alberto Monzón, o Jorge A. Monzón. Así lo pondría yo. Tiene su edad, queremos determinar capacidad, tenemos que poner la edad. Estado civil, él es casado. Su profesión es abogado y notario. Su nacionalidad es guatemalteca. Y su domicilio, él reside, su residencia la tiene en el departamento de Guatemala y por eso es del domicilio de este domicilio, porque el juez es del departamento de Guatemala y él también su domicilio en el departamento de Guatemala. Jugar se ha puesto acá y con domicilio en el departamento de Guatemala. Vamos a suponer, antes de pasar a esto, que Jorge Alberto Monzón García no es el actor, sino es el mandatario del actor. Entonces, la redacción es la misma, Jorge Alberto Monzón García, de 56 años de edad, casado, abogado y notario guatemalteco de este domicilio, pero aquí después me pondría, actúo en mi calidad de mandatario judicial del señor fulano de tal. Calidad que acredito con el testimonio de la escritura pública que contiene mandato registrado, inscrito en el registro, y ahí hace uno la descripción de qué es el documento que acredita su representación. Entonces, sería la identificación en el primer caso del actor y en el segundo caso la identificación del mandatario. Luego, aquí para efectos propios, eso es mi estilo de redactar. Yo esto lo divido por ciertos párrafos o capítulos, párrafos, espacios, para poder ser más claro y concreto. Entonces, primero la primera parte le pongo quién es mi abogado director y procurador y luego aparecen notificaciones. Entonces pongo aquí, como este señor es abogado, actúo bajo mi propia dirección y procuración, la que se ejercerá en forma conjunta, separada y distinta con el abogado Carlos Alberto Mejía Donis. Acá van a ser 2 abogados, quiere decir que cualquiera de los 2 puede estar auxiliando en cualquier momento. No, la ley no impide que sean 2, 3, 4, 5 abogados los que auxilien a una sola parte. Pueden hacerlo en forma conjunta, firmando todos el memorial, firmando algunos de ellos o firmando solo uno de ellos. Todo depende del alcance económico que tenga quien está contratándolos, por supuesto, pero se puede ejercer la dirección de un solo abogado o de varios en forma conjunta, separada o indistinta. Y en este mismo ejemplo, pues señalamos para hacer notificaciones, primero una oficina física y luego el casillero electrónico. En la realidad, yo les decía a ustedes, el Código Procesal Civil hablaba de un lugar físico dentro del perímetro de la población. Luego vino la ley que regula las notificaciones electrónicas y nos daba la opción voluntaria de utilizar un casillero electrónico, que es más fácil para uno, pues ya no tiene que ir a los tribunales, no tiene que ir los notificadores al tribunal a notificar, sino le llega a usted a su correo electrónico. Y 3, ¿qué otra cosa les iba a decir yo? Pero bueno,
y ese es el camino para señalar en este caso el lugar. Pero con posterioridad, eso es lo que les iba a decir, entra en vigencia la ley de tramitación de expedientes electrónicos, donde ahí sí ya en un artículo se obliga a así señalar casillero electrónico. Entonces, amigas y amigos, ustedes, más que una oficina física, señalen un casillero electrónico como lugar para recibir notificaciones. Ese es lo que establecen hoy algunas leyes que están regulando las notificaciones y la tramitación de expedientes en forma electrónica. Luego hago otro apartado y donde ya señalo el nombre de la persona a demandar. Lo pongo así: respetuosamente comparezco en la vía ordinaria a plantear la obligación de pago por venta de vehículo en contra de los señores Marco Vinicio Pérez Galicia y María Elisa Monzón. Ya identifiqué a los dos, son dos demandados. El artículo 61 me dice identificación de la persona de quien se reclama un derecho. Aquí son dos. Ya mencioné el nombre de ellos. ¿Quién puede? Y aquí le pongo yo no conozco el lugar de residencia de ellos, entonces tengo que poner que la ignoro. Esto hay que ponerlo. O sea, ustedes tienen dos opciones en la demanda: indicar su residencia, o sea, yo podría haber puesto aquí en contra de los señores quienes residen en tal lugar. Esa es una opción: quienes residen en tal lugar, donde pueden ser notificados. O esta es otra opción: de quien ignoro el lugar de su residencia, pero pueden ser notificados, y doy una dirección donde pueden ser notificados. Entonces, si yo no ignoro la residencia, hago constar que esa es su residencia. Tengo que decir quien reside en tal lugar, cuya residencia es tal lugar, o hacer constar que le ignoro. Pero la palabra residencia no puede obviarse ahí. En alguna oportunidad, en un juicio, recuerdo yo, que un cliente me pidió un mes, que retrasáramos el juicio un mes. Era un juicio de desocupación. Cometió el abogado de la otra parte ese error. Simplemente puso: comparezco a demandar vía sumar a la desocupación del señor fulano tal, quien puede ser notificado en tal lugar. No puso residencia, no puso si era su residencia o si le ignoraba, no lo puso. Y entonces me dio la oportunidad de plantear una demanda defectuosa. No les voy a explicar tanto al final de cuentas. Yo recuerdo que cuando a ellos le dieron audiencia, me explicaran, decía él en su escrito que él había indicado la residencia, que ahí estaba, que podía ser notificado en tal lugar. Pues ahí no decía que era residencia. Si ustedes dicen que yo puedo, si ustedes me preguntan o ustedes me quieren demandar a mí, seguramente no saben dónde es mi residencia, pero me pueden notificar a la universidad. Pero ustedes ponen a Mario Gordillo, que puede ser notificado en la universidad tal y tal, no ponen si es mi residencia o le ignoran, no puede suponerse que esa es la residencia. Tiene que ponerse la residencia. Bueno, para no cansarles que esa omisión de ese colega duró 5 años discutiéndose. 5 años para discutirse el tema de la residencia o no residencia. Pero bien, mi cliente quería un mes de retraso y el juicio duró 5 años de retraso solo para llegar a resolver ese tema. Pero bien, entonces acá no la residencia y se indica. Con esto nosotros terminamos la parte introductoria del memorial. Luego viene ya la parte del cuerpo del memorial. Y aquí viene en primer lugar los hechos. Los hechos de ser claros y precisos. Miren, aquí si se dan cuenta, como digo, esto está inventado, pero es una cosa muy sencilla. Aquí esto viene el año 2018, pero vamos a ponerlo así. Antecedentes. Con fecha de 16 de marzo de 2018, con los ahora demandados fulano y sutano, celebramos contrato de compraventa de un vehículo en mi propiedad tipo camioneta marca Honda, placas tales, modelo 2017. En virtud de que dicho contrato de compraventa pactamos con los demandados un precio en virtud de dicho contrato de compraventa pactamos con los demandados un precio de 150,000 quetzales, lo que se pagaría en 2 cuotas. Una que fue realizada mediante depósito de cuenta bancaria por la suma de 30,000 quetzales el mismo día de la compraventa, es decir, el 16 de marzo de este año, y un segundo pago por la suma de 120,000 quetzales que se realizaría en mi oficina profesional ubicada en la Cuarta Avenida 1570 de la zona 4 de esta ciudad, a más tardar el 19 de marzo de 2018. Ok. En virtud de esta compraventa, trasladé la posesión del vehículo y el título de propiedad a los ahora demandados. Pese a varios requerimientos, los ahora demandados, Marco Vinicio tal, se han negado a cumplir con el segundo pago,
por lo que por esta vía promuevo la presente acción a efecto de que en sentencia se le condene el pago de la suma de 120,000 quetzales, que es el saldo pendiente pago convenido o convenido sería aquí, del contrato de compraventa relacionado en el párrafo primero de esta disposición, más los intereses que se generen hasta el efectivo cumplimiento de dicho pago. Entonces, aquí es una cuestión muy concreta, simplemente hablamos de un contrato de compra-venta que se realizó, que se pactó el precio, se establecieron 2 pagos, se pagó uno, no se pagó el otro, y por eso queremos la condena en ese resto. Tan sencillo, claro y preciso. No hicimos una gran alarde, que imagínense que hubiéramos puesto, señor juez, le cuento que publiqué en la prensa libre la venta de mi carro, la publiqué 3 veces, salió en la prensa libre, llegaron muchos compradores, a nadie se lo quise vender. No, eso no, los casos concretos y precisos. Acá le agregamos algo que es importante para efecto explicativo. Cuando yo hablaba de las medidas de seguridad, perdón, de garantía, el arraigo, el embargo, la intervención, el secuestro, todas las que ustedes ya conocen, recordarán que yo les dije a ustedes que esas se pueden presentar antes de la demanda o con la demanda. Bueno, aquí estoy poniendo un ejemplo con la demanda. En la misma demanda estamos pidiendo medidas cautelares. ¿Cuál es la diferencia en hacerlo acá y no haberlo hecho antes? Antes hubiéramos tenido que pagar una garantía, constituir una garantía. Acá, no. Entonces, aquí estoy pidiendo ciertas medidas de garantía, pido el embargo sobre un vehículo, pido el embargo sobre cuentas de depósitos monetarios y de ahorro, pido el arraigo de uno de los demandados. Entonces, estoy pidiendo medidas cautelares con la demanda. Esas medidas las pude haber pedido antes, pero me hubiera correspondido hacerlo por separado y pagar un monto de garantía, que como la pretensión era 120,000, tuve que haber pagado, si hubiera sido antes, entre 12,000 y 24,000 quetzales de garantía. Aquí no tengo que pagar nada, salvo que la otra parte pida que garantice. El juez podría fijar una garantía, pero no tengo que pagar absolutamente nada. Luego viene el fundamento de derecho. Ya les dije a ustedes que el fundamento de derecho funciona con el silogismo. ¿Qué normas me facultan a mí para poder reclamar el pago de una compraventa? Pues aquí está. Primero, en el artículo 1790 del Código Civil, ahí establece que es el contrato de compraventa, donde un vendedor le transfiere la propiedad a otra, se compromete a entregarla y el comprador se obliga a pagar el dinero. Esa es la norma que yo estoy utilizando porque yo hice una compraventa donde yo me comprometí a entregar la cosa y alguien se comprometió a entregarme el dinero. Luego el 1791 que dice que la compraventa queda perfecta entre las partes desde el momento en que convienen la cosa y el precio, o que ni la una ni la otra se haya entregado. O sea, la compraventa estaba perfecta porque ya habíamos convenido el precio, se entregó el bien, pero se incumplió con parte de la entrega del dinero. Entonces, esa norma aplica también. Luego el artículo 1825, que establece que la obligación principal del comprador es pagar el precio, el día, el lugar y forma estipulados en el contrato. Y entonces aquí, por supuesto, no estoy cumpliendo con ello y esto también aplica en este lado. Esas son normas sustantivas, normas recogidas en el Código Civil. Pero por aparte, vamos a hablar de las normas adjetivas o normas procesales. Y esas tienen relación al procedimiento. Y aquí yo cito el artículo 96, que establece que las contiendas que no tengan señalado una tramitación especial en el código se entiendan a juicio ordinario. ¿Por qué es un juicio ordinario? Porque es un asunto que no tiene un trámite especial. Y el artículo 96 me permite plantearlo en juicio ordinario por esa razón y se lo cito al juez como una norma, como un fundamento de derecho. Luego dice el mismo Código Procesal Civil que cuando uno presenta una demanda en forma debida, en el caso del ordinario, pues se emplaza a los demandados concediendo las audiencias por 9 días. Eso lo dice el Código Civil en el artículo 100 Procesal Civil, en 111, que también se lo cito al juez. Normas procesales, normas sustantivas que estoy citándole al juez como fundamento de mi demanda en el caso que estoy explicando en este momento. Bueno, luego ya aquí empezamos con nuestro procedimiento probatorio. Tenemos que anunciar nuestra prueba. El ofrecimiento lo hacemos el actor en su demanda y lo hace el demandado en su contestación. Yo, como actor, aquí estoy ofreciendo mi prueba. Pero si se dan cuenta, en la redacción simplemente es un anuncio. Le ofrezco declaración de parte, pero no estoy presentando ninguna plica, la voy a presentar oportunamente. Voy a saltear documentos, ahorita lo voy a explicar después.
Declaración de testigos que en su momento procesal oportuno propondré. No estoy indicando testigos, solo estoy diciendo que voy a proponer testigos. Dictamen de expertos que en su momento procesal oportuno propondré. También en el periodo de prueba voy a indicar quién es mi testigo, o perdón, mi experto y cuáles son los puntos. Reconocimiento judicial sobre personas, cosas y lugares que en su momento procesal oportuno indicaré. Cuando llegue a la fase de prueba voy a decir que quiero que haga un reconocimiento en X lugar sobre tales y tales puntos, pero ahorita no es necesario. Y presunciones legales y humanas. Lo único que es necesario, y así lo vamos a enseñar cuando hablemos del procedimiento probatorio, que sí hay que acompañar son la prueba documental. Y aquí en este ejemplo, yo ofrezco una sola prueba documental. Es un documento firmado por los demandados que contiene el compromiso de ellos, por ellos adquirido, y que acompaño en este escrito. Eso sí es obligación. Los documentos sí los debo acompañar. Los otros dos son informes, que por supuesto se van a recabar a través de una orden judicial, recabarse un informe a la superintendencia y un informe a la empresa de telefonía Tigo, sobre extremos que se podrían indicar oportunamente. Entonces, la prueba documental, si ustedes quieren ofrecer 10 documentos, tienen que acompañar los 10 documentos a la demanda. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no tienen un documento, pero saben que existe y saben dónde está? También lo pueden ofrecer siempre y cuando indiquen dónde se encuentra el documento. Eso lo vamos a explicar, insisto, más adelante cuando hablemos ya de la teoría de la prueba. Luego del ofrecimiento de pruebas, entramos a las peticiones. Las peticiones, insisto, como dije hace unos minutos, son peticiones de trámite y peticiones de fondo. ¿Cuál es la diferencia? La petición de trámite es lo que buscamos inmediatamente que el juez resuelva como un trámite normal del proceso. Por ejemplo, que se forme un expediente. Queremos que forme un expediente, se va a formar un expediente. Si yo no se lo pido, juego algo formal, pero eso es algo que le pido, forma un expediente. Le pido que admita para su trámite la demanda. Lo que quiero. Te estoy pidiendo porque quiero que la admita para su trámite y espero que el juez me la admita para su trámite. También quiero que tome nota quién es mi abogado director y cuál es el lugar para recibir notificaciones, para que el juez de una vez tome nota dónde me van a notificar y qué abogados de que puede estar presentando los memoriales en mi nombre. Luego, que se tengan por ofrecido los medios de prueba indicados. Estoy ofreciendo, anuncio, esos medios de prueba, ahí los estoy acompañando. Que se emplace por 9 días a los demandados, pues sí, claro, se le da trámite y ahora que emplace, que le dé esos 9 días a los demandados para que tomen una actitud. Aquí dice, bajo los apercibimientos de ley, ¿cuáles son esos apercibimientos? Que si los demandados no comparecen, se le tendrá por contestar a la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en su rebeldía. Luego, que como medidas cautelares se decrete, aquí estoy pidiendo, también son peticiones de trámite, que se decrete el embargo, tal y como lo había relacionado en los hechos yo, el embargo de cuentas de puntos monetarios y el arraigo de uno de los demandados, y esas son peticiones de trámite. No quiero que sean en la sentencia, ya no me sirven en la sentencia. Quiero que el juez inmediatamente resolver, decrete el embargo y libre oficio, si me trate de garantizar mi derecho en caso yo obtenga una sentencia favorable. Y luego viene la petición de fondo, que es la petición de la pretensión en sí. ¿Para qué presenté esta demanda? Les decía yo a ustedes, según la relación de hechos. Presenté la demanda porque quiero que se condenen a los demandados a pagar 120,000 quetzales de la compra de un vehículo. Y esa es mi pretensión, que los condenen a pagar 120,000 quetzales. Entonces veamos qué dice. Que llegado el momento procesal oportuno, se dicte sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria declaratoria de obligación de pago por venta de vehículo promovida por Jorge Alberto Monzón García en contra de Marco Benicio Pérez Galicia, María Elisa Guzmán, queremos que se aclare, con lugar y en consecuencia se condene a los señores Marco Benicio Pérez Galicia y María Elisa Monzón Guzmán a pagar la suma de 120,000 quetzales que es en deber al señor Jorge Alberto Monzón García por la compraventa del vehículo tipo marca Honda o línea Odyssey, placa de circulación número tal, modelo 2007, pago que deberá realizar dentro del tercer día de encontrarse firme el fallo. Esa es mi pretensión principal, que me paguen esos 120,000 provenientes de la compraventa de la camioneta.
Aquí hay otras pretensiones extras. Quiero que se condene el pago de intereses legales, porque ese dinero pues genera intereses legales. Y por supuesto, también quiero que se le condene en costas procesales a los señores, porque tampoco pues, voy a pagar el abogado de ellos, sino que lo paguen ellos. Entonces, estas son peticiones que el juez va a decidir en sentencia. Si el juez acoge mi pretensión, el juez acoge mi demanda, el juez dicta una sentencia favorable para mí, va a hacer estas condenas. Va a condenar a pagar 120,000 quetzales, dentro del tercer día de estar firme el fallo, va a condenar a pagar intereses y va a condenar en costas procesales. Y luego viene el cierre del memorial. La cita de leyes, como yo les decía a ustedes, aquí hay una línea de artículos, tienen alguna relación. Yo le digo, por ejemplo, este artículo 128 se refiere a todos los medios de prueba. Aquí me faltó un número 1, pero aquí es 130 y 131 que se refiere a la declaración de parte. Este 177 y 178 se refiere a la prueba de documentos. Este 180 y... vamos a ver. 194 y 195 se refiere a la prueba de presunciones. Este del 523 al 527 se refiere a las costas procesales. Este 142 a la declaración de testigos. Bueno, aquí hacemos un montón de artículos, de cositas que pedimos el embargo, que el arraigo, que testigos, que declaración de parte y todo eso. Ponemos los artículos que tienen relación. Esta parte pudiera omitirse artículos, podrían haber artículos de más que no van a tener ninguna influencia en la demanda. Por eso les decía yo a son de broma, nunca lo he hecho, pero yo creo que si así lo hago no tendría ningún problema en ponerme fundamento en los artículos citados y en todo lo del Código Procesal Civil del 1 al 624. Podría poner y creo que no habría ningún inconveniente. Y algunos artículos del Código Civil que tienen también relación con la compra-venta, que no es fundamentalmente lo que mencioné, pero que tienen relación. Luego, indico cuántas copias acompaño. ¿Por qué acompaño 3? Bueno, porque los demandados son 2, que son ellos 2, y acompaño 3 porque la tercera es la copia para el tribunal, para responder autos por cualquier asunto. Luego viene el lugar y la fecha. Este caso es una demanda de hace 2 años, que se hizo proyecto 3 años, y en este caso no firmó el actor, sino va a firmar el abogado a ruego el presentado, que por el momento no puede firmar, y en su auxilio aquí viene la firma del abogado y el sello del abogado. Todos los memoriales por hoja, un timbre forense de 1 quetzal, y con eso ustedes ya presentan su demanda al tribunal. Esta demanda presentada el día de hoy va a ser resuelta por el juez va a emplazar a los demandados y los demandados van a tomar sus actitudes, que va a ser el tema de la próxima sesión de clase. Quedan en uso de la palabra, las dudas, las inquietudes, lo que quieran preguntar, por favor. Dalila, por favor, si es tan amable. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias. La duda que tengo es cuando uno presenta una demanda y cuando se refiere a costas procesales, ¿podría explicar un poquito más de eso? Porque sí, yo tengo en marcha una demanda en el área civil y me llamó la atención esto de las costas procesales. ¿Podría usted explicar un poquito más de eso? Gracias. Vaya, Dalila. Le adelanto que este es el último tema del curso. Vamos a estar trabajando hoy por octubre de este año. Es el último tema donde yo les enseño a ustedes cómo liquidar honorarios y liquidar costas. Las costas, Dalila, son los gastos del proceso. Las costas procesales son los gastos que usted incurre por llevar un proceso. El pago de un abogado, la dirección del juicio, la procuración del juicio, los gastos del papel, los honorarios que cobra el abogado por hacer una demanda, por hacer un escrito proponiendo prueba, el tiempo que va a llegar a una audiencia, las horas fuera, todo eso, gastos del proceso, son las costas procesales. Y normalmente el condenado en un juicio tiene que pagar las costas procesales del ganador del juicio. O sea, si alguien, por ejemplo, si usted plantea una demanda, usted la gana,
al demandado lo condenan a las costas para que él le reembolse las costas que usted gastó en el juicio, los gastos que usted tuvo del juicio. Y viceversa, usted planteó una demanda y usted la perdió, usted tiene que pagar los gastos y lo que ocasionó le ocasionó al demandado que en cierta forma no perdió el juicio. Entonces, a eso se refieren las costas procesales, Dalila. Son los gastos del proceso, los gastos que se ocasionan en virtud de las acciones judiciales que uno promueve y que estamos obligados. Quiero adelantarle y decirle de una vez que como hay un principio de congruencia, si usted en un juicio no pide que haya condena en costas, el juez cuando dicte la sentencia no va a condenar en costas. Entonces, por eso, si usted vio en el memorial, pedimos la condena en costas para que el juez, al dictar sentencia y no la declare con lugar, condene a que estos dos demandados paguen todos los gastos en que incurrimos nosotros para llevar la demanda. ¿No se queda claro? Eso se lo debo de solicitar, o el cliente se lo solicita al abogado, o el abogado automáticamente sabe que debe solicitar las costas procesales. Vamos, seguir muy lejos. Usted es la abogada mía. ¿Usted qué piensa? Yo automáticamente la tengo que solicitar. Es que sí, si usted le dice a su cliente, mire, fíjese que usted puede pedir condena en costas, no quiero eso, bueno, pero eso no le va a pasar. Que usted le diga al cliente, mire, fíjese que usted va a pagar todas las costas del juicio, aunque gane, porque las quiere, y que le digan no. Entonces, usted de por sí, pídalas siempre, Dalia. Siempre pídalas, siempre. Siempre pídalas, porque su cliente le va a pagar a usted, por supuesto, pero ¿quién le va a pagar a su cliente? Entonces, de repente el cliente puede recuperar lo que él gastó. Entonces, pídalas siempre. No es que sea una obligación pedirlas. Puede ser que se le olvide pedirlas y no haya condena en costas, pero la idea es que si a usted la obligaron a promover un proceso para obtener un derecho, lo menos que puede hacer es que le devuelvan lo que usted gastó por eso. Muchas gracias, licenciado. Vaya, de acuerdo. Gracias a usted. Henry, por favor. Licenciado, buenas tardes. Una pregunta. ¿La gasolina también se puede incluir en las costas? No. El código establece cuáles son los gastos que se pueden incluir. Eso lo vamos a estar viendo a finales del año. Gracias. Vaya. José, por favor. Sí, licenciado. En la parte donde pone de pruebas, donde propondré testigos, pondré varias cosas, y si uno, primero, si uno no lo pone, después lo puede proponer, y si pone ahí que lo propondrá y después al final no lo hace, ¿hay algo, pasa algo? Buena pregunta, me la hicieron en la otra sección también. Mire, pues, el procedimiento probatorio es, usted quiere que una prueba que usted quiere que el juez la considere como prueba, su obligación, José, es ofrecerla y proponerla en espera que el juez se la admita. Si usted la ofrece, la propone y el juez se la admite, usted tiene prueba. ¿Usted, José, no le interesa la prueba? Pues no la ofrece. Usted no, pero pensemos que la ofreció, pero no le interesa, pues no la proponga. No hay ninguna sanción para eso. Lo que no va a poder hacer es proponer una prueba si no la ha ofrecido. El requisito necesario, obligatorio, fundamental para que una prueba se integre y se convierta en prueba en el proceso es: la ofreció en la demanda, la propuso en el periodo de prueba y el juez la diligenció, ya es prueba. Pero si usted la ofreció y no la propuso, el juez no la va a diligenciar, no hay prueba. Usted la ofreció, usted la propuso y el juez no la aceptó, no hay prueba. Usted no la ofreció, pues no hay prueba. O sea, no hay la prueba que usted quisiera, pues me refiero, ¿verdad? Entonces, imagínense, pues, yo aquí hice ofrecimiento de varias pruebas. Imagínense que, hablando de este caso, yo ofrecí todos esos medios de prueba, pero en el periodo de 30 días a mí se me olvidó. Pasaron los 30 días y cuando me di cuenta, los 30 días ya habían pasado los 30 días y yo no las propuse. Pues me quedé sin una prueba. Me quedé solo con una etapa, un anuncio de la prueba y yo me quedo sin prueba. Mi demanda va a declararse sin lugar porque no tengo nada de prueba. Entonces, si usted quiere que su prueba se convierta en prueba, la anuncia en la demanda, la propone en el periodo de prueba y esperando que el juez diligencie la prueba. Si cumple con todo eso, eso ya se convierte en prueba. Una duda, entonces sería como que, bueno, por si las dudas sería mejor
ponerlo en la demanda de que lo proponemos, y si al final pues no se da, pues así lo dejaríamos, ¿verdad? Exactamente así es. Usted ofrece 10 medios de prueba y al final propone solo uno, porque solo ese le interesa. Porque recuerde que con el principio de adquisición procesal, también uno está en una prueba que usted ofrece hoy, se puede dar cuenta que va a probar en su contra, mejor ya no la propone. Entonces, usted ofrece las pruebas que quiera ofrecer, aunque al final proponga la mitad. Eso ya es una decisión suya. Pero hacerlo a la inversa no va a poder, porque si usted, yo no ofrezco esta y usted la quiere, no va a poder. Muchas gracias, licenciado. Ana, por favor. Licenciado, buenas tardes. Disculpe la pregunta. ¿Usted nos podría compartir esta demanda? Esa la voy a compartir, sí. Muy amable, gracias. Vaya. Freddy, por favor. Sí, licenciado, también es acerca de la prueba. Sí. En este primer escrito también se podría proponer una prueba anticipada, o esa no, Freddy, la prueba anticipada tiene su nombre, es antes de. La prueba anticipada es antes del proceso. Entonces, no se incluye en ese primer escrito. Lo que pasa es que, pero no sé de cómo va la pregunta suya, pero yo le entendí la manera que aquí pida yo una prueba anticipada. No, aquí ya no es prueba anticipada, aquí ya es prueba. La prueba anticipada es antes de, porque creo que esa prueba va a desaparecer, porque creo que esa prueba se me puede ir de las manos, por cualquier cosa yo la pido antes de. Pero estando acá, yo aquí simplemente pido prueba anticipada. Eso es lo que yo entendí. Ahora, si yo puedo acompañar lo que hice en una prueba anticipada, aquí, eso es lo lógico. Si yo realicé hace 3 meses un reconocimiento judicial como prueba anticipada, en un expediente de prueba anticipada, de reconocimiento judicial, yo le pido al juez que hizo esa prueba anticipada una certificación de toda la prueba anticipada. Y aquí, en esta demanda, en la parte de ofrecimiento de pruebas, ofrezco certificación de la prueba anticipada, del reconocimiento judicial realizada dentro del expediente número tal y tal y tal y tal. O sea, la prueba anticipada allá que se realizó y que ya está documentada en un expediente y que tenga una certificación, ahora ya lo ofrezco aquí como prueba, pero es lo que ya realicé antes, para eso me sirvió. Yo hice la prueba anticipada, guardé la prueba y ahora ya la introduzco aquí dentro del ofrecimiento de prueba. No sé cuál de las dos inquietudes tenía, por qué vía iba. Sí, era la segunda, licenciado, de que no sabía si se colocaba aquí. Así es, correcto. Bueno, dejémoslo por acá. Yo les deseo una feliz tarde. Nos vemos el jueves, por favor, con permiso. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.